El nuevo mundo había sido imaginado, construido y conquistado a través de herramientas fundamentales como la escritura, que una de las herramientas fundamentales para conquistar, imaginar y crear el nuevo mundo fue la escritura. Y otra herramienta fundamental para ordenar ese mundo nuevo fue la ciudad. Entonces, por eso construye un texto que se llama La Ciudad Letrada. Y la ciudad letrada no es solamente la ciudad en sí misma, sino el poder que está mediado por la escritura. Digamos entonces que la escritura se vuelve como la invención que ellos traen, como una de las armas más poderosas para conquistar ese nuevo espacio que se encuentra. Y eso se convierte en un elemento cultural que se transmite de generación en generación, y las naciones latinoamericanas después de la independencia, ahorita voy a entrar un poco en eso, también empiezan a tener, digamos, esa misma tradición de lo letrado, y esa tradición de la ciudad como el centro de la civilización y por lo tanto del desarrollo a nivel cultural y económico. De excluir personas, de excluir cuerpos, de excluir epistemologías o formas de pensar. Entonces, no sé si ustedes sabían, por ejemplo, que en el siglo XVI las mujeres, y obviamente esa tradición ha venido tratando de construirse y de cambiarse, pero en el siglo XVI, por ejemplo, las mujeres no tenían la posibilidad de ser educadas, y que tuvieran deseos de educación era algo sospechoso. Entonces, eso se convierte en una forma de exclusión, la exclusión de cuerpos. El cuerpo femenino se excluye, el cuerpo que es diferente al ideal occidental se excluye. Entonces o se exotiza, se vuelve un objeto que no es común, y por lo tanto entonces puede generar deseos que van en contra de la tradición religiosa, o deseos que van en contra de la tradición social. Y se convierte en un asunto de control. La escritura y la ciudad letrada se convierte en un asunto de control, porque en principio podemos controlar y anotar absolutamente todo lo que las otras personas hacen, todo lo que el pueblo hace, o todo lo que aquellos sujetos desconocidos o diferentes hacen. Y en segunda instancia, porque en algún momento dentro de esa ciudad letrada, por ejemplo en las naciones latinoamericanas, empieza a pensarse que es posible alcanzar la ilusión de la civilización como la meta última de lo occidental a través de la alfabetización. La alfabetización obviamente es enseñarle a todas las personas a leer y a escribir, pero ese leer y escribir era una forma de volver a todo el mundo igual, no para que todos tuvieran acceso al poder, sino porque todos podrían digamos, tener acceso a la información, y la información podría darle, digamos, que una forma a su pensamiento. Era muy diferente, por supuesto, el pensamiento de los indígenas, el pensamiento de los sujetos orales, básicamente orales, al pensamiento de los sujetos letrados. Y uno controla a la población cuando todos se vuelven iguales y piensan más o menos de la misma forma. Entonces, por eso ese poder de la ciudad letrada se volvió un poder a través del cual se controlaba y se excluía. ¿Sí me escuchan bien, cierto? Sí. Okay. Dentro de esa ciudad letrada, entonces, hay varias herramientas para controlar y para excluir. Una de esas herramientas es la ley. Entonces, si ustedes piensan, las leyes son básicamente escritura, son la invención de una regla social para establecer, digamos, unos límites. Entonces,
si yo escribo una ley en la que no se puede robar es porque no quiero que se lleven mis propiedades, ¿cierto? Entonces eso se vuelve una forma de empezar a cambiar el pensamiento de las personas. Si antes compartíamos, ahora se puede establecer la propiedad privada, y la propiedad privada está avalada o respaldada por la escritura, por la ley. La literatura también se vuelve otra herramienta de la ciudad letrada, porque a través de la literatura se inventa, se crea lo que pudo haber sido, ¿cierto? O el mundo que uno se imagina. Entonces, cuando los españoles llegan, tienen todo un mundo de fantasía entre medieval y moderno, y lo trasladan al mundo, al nuevo mundo, y el nuevo mundo se convierte en un mundo fantástico. De ahí que algunos teóricos de la literatura hablan de la literatura latinoamericana como surgida del mito y del archivo, es decir, de la ficción, de la ilusión de los conquistadores y de la tradición escrita. La historia o las historias también son una forma de ordenar y una herramienta de la ciudad letrada. Entonces, por allá, un filósofo alemán llamado Hegel, muy famoso, espero que lo conozcan, decía que los pueblos que no tienen historia son pueblos que no tienen civilización. Y entonces la historia es una forma de organizar los hechos y de organizar el tiempo, y por lo tanto es otra herramienta de la ciudad letrada. Y la organización social, como les comentaba, las ciudades fueron supremamente importantes en el desarrollo de ese nuevo mundo, Y la organización social, por ejemplo, construir una ciudad no se hacía simplemente con el hecho de poner 2 o 3 piedras, o 2 casas, una casa seguida de la otra, sino que se empezó a hacer a través de la escritura. Entonces, se hacían planos, y los planos eran una forma de escritura que proyectaban el espacio, proyectaban el tiempo, etc. Entonces, como les contaba, la literatura y la representación empezaban a ordenar, a representar y a crear el mundo. Entonces, si los españoles tenían un mundo fantástico en su cabeza y se encontraban con seres físicamente, con cuerpos y con seres físicamente diferentes, con sujetos que tenían unos pensamientos completamente opuestos o unos pensamientos fantásticos con relación a esa tradición letrada, pues la literatura lo que empieza es a alimentarse de ese tipo de imaginaciones y de realidades que viven los letrados, y empieza también a ordenar, a crear y a representar un mundo. Entonces, los indígenas empiezan a ser representados de una forma particular, así como los negros o los descendientes de los africanos. Eso es, digamos, que la apertura para mostrarles por qué los escritores, por qué la literatura afrodescendiente o afrohispanoamericana podría o debería empezarse a considerar como un tipo de literatura que cuestiona a la ciudad letrada, precisamente porque la letra y la tradición letrada comienzan a inventar esos sujetos, a inventar a los sujetos indígenas de una forma, empiezan a inventar a los sujetos negros de otra forma, empiezan a inventar al criollo, empiezan a inventar al espacio mismo y a las naciones de formas particulares. Entonces, quisiera que entráramos ya al asunto de la literatura afrodescendiente o afrohispanoamericana como tal. Entonces, por eso vamos a algunas representaciones de lo africano y lo afrodescendiente. Y estas representaciones juegan un papel de entrada y salida de esa ciudad letrada. Entonces, por eso pongo allí entre miradas externas e internas, porque en muchos casos las representaciones de los afrohispanoamericanos son hechas
por sujetos fuera de la comunidad y en algún momento comienzan a ser hechas por los mismos afro-hispanoamericanos. Recordemos que los negros o los africanos fueron esclavizados y por lo tanto considerados como simplemente objetos que son humanizados por el escritor y que son humanizados simplemente para decir que necesitan ser salvados por la creencia religiosa de los conquistadores. Tenemos tres ejemplos, como vemos aquí, uno de Bartolomé de las Casas, que es Apologética Histórica Sumaria. Este texto se considera, digamos que español, pero al mismo tiempo latinoamericano o caribeño. El texto de Juan Ponce de León, que es el conquistador de Puerto Rico, Memoria de Melgarejo, y Silvestre Balboa, un texto que se llama Espejo de Paciencia, donde por primera vez se le da un lugar heroico dentro de la estructura literaria a un esclavizado africano. Lo que sucede en ese texto es que los piratas llegan y secuestran a uno de los obispos de la iglesia y toda la isla, sucede en Cuba, toda la isla se pone en contacto para tratar de recuperar al obispo. Y decir que toda la isla se pone en contacto es decir que todas las clases sociales y todos los tipos de sujetos que hacían parte de esa isla están en busca de este obispo. Dentro de esos sujetos estaban los esclavos, obviamente, y uno de los esclavos o esclavizados logra rescatar al obispo. Y allí vamos hasta el siglo XVII, XVIII más o menos. En el siglo XIX, entre el siglo XVIII y siglo XIX, cuando la esclavitud comienza a ser mucho más fuerte, porque ya las tierras descubiertas han sido conquistadas y son territorio de la corona. Entonces hay que hacer que esos espacios produzcan dividendos o produzcan ganancias. Entonces, obviamente para ese momento la esclavitud, como es una empresa diseñada para generar ganancias por la explotación de los seres humanos y la explotación de la tierra, pues entonces se vuelve mucho más importante para ese momento. Como se vuelve muy importante, entonces la esclavitud se vuelve también un debate fundamental a nivel literario e intelectual. Las sociedades que empiezan como a sentir que deben ser independientes de esa corona, desean conquistar esa independencia, pero paradójicamente, que es algo que va a mostrar adelante, están basadas en el orden imperial también. Entonces, eso es lo que propongo acá. Las naciones latinoamericanas surgen de una paradoja, ¿no? Y es la paradoja de buscar la independencia, es decir, la diferencia del imperio o de la metrópoli, en el caso de las ciudades hispanoamericanas, la independencia de España y de la corona, pero la única forma de encontrar su existencia, de construir su existencia como naciones, es a través de los mismos modelos ideológicos de la corona, es decir, el modelo ideológico de lo letrado. Entonces, la única forma de conseguir la independencia es luchar, pero al mismo tiempo construir una constitución, es decir, escribir un documento que diga que somos independientes y sostener una economía independiente de la corona. La única forma de sostener esa economía independiente para ese momento era a través de la explotación de los recursos naturales, y esto solo se hacía a través de la esclavitud. ¿Okay? Entonces,
seguimos con esclavos, seguimos con la misma exclusión y el mismo control que se establece en el descubrimiento, pero esta vez liderado por los hijos de los descubridores nacidos en el Nuevo Mundo. Dentro de esa paradoja nacen las naciones latinoamericanas y en términos literarios se genera un tipo de literatura que está preocupada por abolir la esclavitud, pero que en términos reales no hace nada. Y esa es la novela antiesclavista caribeña. ¿Okay? Esa novela es una representación estética con cierta influencia política, porque recuerden que para ese momento la escritura todavía es importante, y esas novelas estaban basadas en representaciones románticas, exóticas y trágicas de los africanos y de sus descendientes. Tenemos dos ejemplos de novelas que son muy populares, que es Cecilia Valdés y Saab. La primera de Cirilo Villaverde y la segunda de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Pero lo interesante de esas novelas es que casi siempre se muestra la relación entre un esclavo, obviamente para ese momento un esclavo negro, y un amo, bien sea una mujer o un hombre, blancos, obviamente. Entonces es, digamos que todo el exotismo de relacionar, o todo el exotismo de relacionar dos cuerpos diferentes, el tabú de relacionar dos cuerpos que son aparentemente opuestos, y eso está fundamentado dentro de la novela esclavista caribeña. Dentro de ese mismo espacio se genera algo que llamaba aquí los poetas y los soldados en busca de la identidad hispanoamericana. Se genera una lucha y una búsqueda por la independencia a través de la literatura y a través de las artes. En muchos casos las figuras literarias también eran soldados que se luchaban por la independencia o de su país o de la región en el campo de batalla, no solamente en la mesa con la pluma, sino con la espada también. Un ejemplo de ello es José Martí, un cubano, que escribe un texto súper importante para la tradición latinoamericana que se llama Nuestra América. Y se llama Nuestra América porque él establece una diferencia muy importante entre la América. Si ustedes, obviamente ustedes saben que cuando en Estados Unidos hablan de América, se refieren a Estados Unidos, pero cuando en Latinoamérica hablamos de América, nos referimos, o las personas se refieren a América, el continente. Entonces, José Martí escribe un texto en el que intenta establecer la diferencia entre la América anglosajona y la América latina. Él es una figura de esas que luchan luchan por la independencia y utilizan la poesía también para digamos, ir formando el ideario o las ideas latinoamericanas. Y otra figura es Candelario Beso. Escribió Cantos Populares de mi Tierra. Este es uno de sus textos. Escribió otros más, pero Cantos Populares es uno de sus textos. Y a partir de allí él lucha por la independencia de Colombia. Quisiera detenerme en Candelario Beso porque es uno de los textos que les envié para leer. Podríamos decir que Candelario Beso es uno de los representantes fundamentales de esa representación desde adentro de lo afrodescendiente, porque además de ser un afrodescendiente o un afrohispanoamericano, propone
un tipo de literatura diferente a la que se proponía dentro de la ciudad letrada. ¿Ok? Y ya discutiremos los textos si tienen algunas preguntas respecto a eso. Después al final del siglo XIX, comienza a generarse un movimiento que se llama el modernismo, y dentro de la tradición hispanoamericana se ve como el gran movimiento que se genera en Latinoamérica y se vuelve una lección que se le da a la madre patria, o sea, a España. Sin embargo, la renovación poética dentro del contexto de lo afrohispanoamericano se da a principios del siglo XX, cuando empieza a verse la raíz africana y las raíces autóctonas de Latinoamérica y del Nuevo Mundo como las raíces que nos permiten alcanzar definitivamente la civilización y alcanzar la modernidad. Aquí puse una imagen de un texto que se llama The Decline of the West, de Oswald Spengler. Era un escritor alemán que empieza a cuestionar la existencia o el desarrollo de la civilización europea. Él sostenía que las culturas eran transmisibles y que terminaban cuando se convertían en una civilización. Desde el punto de vista de Spengler, la civilización europea había llegado a su fin, la cultura europea había llegado a su fin, sobre todo porque para ese momento ya ha estallado la Primera Guerra Mundial, y obviamente eso genera toda una especie de desilusión en los intelectuales europeos. Lo interesante es que lo que hacen muchos de los intelectuales europeos, sobre todo en Francia, en España también, y que eso se transmite de alguna manera a Latinoamérica, es que buscan la única posibilidad de alcanzar la modernidad, como había dicho. Entonces comienzan a mirar a los africanos, a los afrodescendientes, a los africanos y a los descendientes que estaban en la diáspora en Latinoamérica como representaciones muy interesantes para ponerlas en el arte, para ponerlas en la literatura, etc. Entonces, si ustedes, no sé si conocen a Picasso, pero las obras de Picasso, por ejemplo, las Damas de Avignon, es muy famosa porque presenta la relación entre el arte europeo y las máscaras africanas como una forma de representar esa modernidad y esa la forma de ser cosmopolita era usar elementos africanos. Entonces ese mismo pensamiento, esa misma forma de ver el mundo se desarrolla en Latinoamérica y surge algo que se llama la poesía o la literatura afroantillana o afrocubana o afropuertorriqueña y afrodominicana. Lo que caracteriza este tipo de renovación poética o de poética de lo negro es que los negros son vistos simplemente, siguen siendo vistos nuevamente como objetos que iluminan el arte letrado, ¿no? Que simplemente adornan o le dan un toque cosmopolita a un arte que estaba en decadencia. Algunos poetas y algunos antropólogos, básicamente del Caribe hispánico, ¿no? Entonces tenemos a Leo Carpentier de Cuba, a Fernando Ortiz, que es un antropólogo, pero que yo diría que es una de las figuras más importantes en el surgimiento de ese interés por lo africano en Latinoamérica y en el Caribe.
Tenemos a Lidia Cabrera también, que hace cuentos negros de Cuba, donde recupera las historias africanas y las relaciona con la tradición, con las tradiciones cubanas. Luis Pález Matos, que hace un texto que se llama Tuntún de Pasa y Grifería, que se refiere como a los tambores. Tuntún, en este caso, el título Tuntún de Pasa se refiere a los tambores de los negros. Pasa era una forma de decirle a los negros, si el tuntún obviamente es el sonido, la construcción onomatopéyica o el uso del lenguaje para simular el sonido del tambor. Y grifería se refiere al cabello de los negros, ¿no? Que es en Puerto Rico le llaman cabello grifo, y el cabello grifo es ese cabello que es muy curly, muy crespo, ¿no? Igual sucede con Manuel del Cabral. Manuel del Cabral es de República Dominicana, entonces tenemos esta corriente generada en el Caribe, pero que se extiende a toda Latinoamérica. Una figura fundamental en esa historia de la literatura hispanoamericana es Nicolás Guillén. No porque su trabajo sea pionero en sí mismo, o porque sea digamos, que sean los textos más desarrollados o mejor escritos, sino porque él hace su propuesta desde adentro de las comunidades afrodescendientes y afrocubanas en especial. Lo que hace Guillén es retomar la tradición oral cubana, y entonces aquí volvemos a esa relación entre escritura y oralidad. Él trata de romper la escritura utilizando elementos de la oralidad y elementos de la musicalidad cubana. Entonces construye algo que se llama el son, la poesía son. Activistas. En este caso es cuando el título de la presentación tiene mucho más sentido, porque los escritores lo que hacen es desafiar a la ciudad letrada, es decir, decirle a la literatura que es importante, pero que no sirve para las propuestas sociales que ellos tienen en muchos casos. Muchos de estos escritores se vuelven activistas y hacen cambios muy importantes a nivel latinoamericano y a nivel de los países particulares en los que trabajan, y cambios que han sido impacto para Estados Unidos, por ejemplo, y que de alguna manera han sido producto del impacto que Estados Unidos ha tenido en Latinoamérica también. Entonces, allí tenemos 5 de ellos, Manuel Zapata Olivella, Alberto Ortiz, Quince Duncan, Carlos Guillermo Wilson, Nancy Morejón. De aquí leímos algo de Quince Duncan, que es una propuesta interesante, y espero que podamos hablar de ello. Ya después del boom, más o menos después de los años 80, o a partir de los 80, empieza a desarrollarse una literatura postnacional, o a suceder un fenómeno, y es que la ciudad letrada comienza a desplazarse. Ya no está en el poder de la ley, ya no está, digamos que ya la literatura no se ve como el ámbito de la exclusión, porque ya se han desarrollado políticas de alfabetización, etcétera, etcétera. Y entonces ya la gente no la ve, ya el poder no la ve como un espacio fundamental en el que se pueden desarrollar ideas políticas y se puede controlar a la gente, sino que esa ciudad letrada se empieza a desplazar hacia digamos, las empresas que están interesadas en lo económico y en un desarrollo global económico, ¿no? Y esto genera otro tipo de propuestas artísticas y literarias
en lo cual lo afrodescendiente va a tener otras implicaciones, ya lo afrodescendiente en algún momento intentó configurarse como una identidad unificada. Para este momento entonces se cuestiona esa identidad y empiezan a salir propuestas, por ejemplo, en las que se relaciona lo queer con lo racial, y comienzan algunos escritores a decir, bueno, yo me considero afrohispanoamericano, pero también me considero gay y también me considero tecnológicamente un nativo digital o algo así. Entonces comienzan a desarrollarse propuestas mucho más interesantes porque esa identidad afrohispanoamericana se empieza a deconstruir también. A partir de eso surgen muchísimas propuestas de escritores afrolatinos o afrohispanos que nuevamente retoman la tradición de sus antepasados cuando hacen escritura y activismo, arte y activismo, pero lo que hacen es reconstruir o deconstruir estas identidades que les han sido heredadas, y se embarcan muchos de ellos en luchas a nivel digital o a nivel popular, político, sin dejar de escribir. Entonces tenemos escritores representantes como Yolanda Arroyo, Mayra Santos Febres o el mismo Junot Díaz, que comienza a hacer un tipo de escritura que uno podría considerar afro-latinoamericana, pero que lo afro-latinoamericano no pertenece solamente a un lugar ni se representa solo de una forma ni en una sola lengua, sino que es el resultado de la relación de diferentes lenguas, mundos, formas de pensamiento. Para cerrar entonces, que este es un cierre inconcluso, los afrohispanoamericanos y específicamente los escritores afrohispanoamericanos, si tomamos en cuenta que la ciudad letrada ha sido un sistema de orden y control, han intentado utilizarlo para desafiar ese mismo sistema. Esos que antes eran considerados sujetos de observación, se convirtieron en voces que se pudieron representar a sí mismas y que contemporáneamente están representando no solamente su etnicidad, sino sus identidades diferentes en términos de género, nacionalidad, relaciones globales, etc. Y en ese caso, entonces, el desafío de la ciudad letrada ya no solamente desafiar a la ciudad letrada, sino desafiar construcciones muy grandes como la misma identidad afrohispanoamericana, y pues eso nos lleva a pensar en que hay muchas propuestas más que hay que estudiar y que hay que ver cómo se relacionan con esta tradición letrada y no letrada de lo afrohispanoamericano. ¿Cómo se ve la música? Simplemente como una trivialización, pero la música, al igual que cualquier expresión, es parte de la cultura y conforma la cultura. Y en una musicalidad que muchas veces es despreciada o simplemente tomada como algo que no es serio. Y el texto evidentemente muestra es muy efectivo porque trabaja precisamente esa musicalidad y te envuelve, ¿no? Tú terminas casi que bailando al ritmo de Fernando Po. Pero ha sido muy criticada por los escritores contemporáneos y por los escritores mucho más activistas que intentan decir, claro, los afrodescendientes y los negros de las Américas tienen la música como un elemento significativo, pero con la música no se vive, o con la música, simplemente teniendo la música y sin tener otras facilidades que te permitan vivir y estar en el mundo, pues
se convierte en una cosa un poco compleja, ¿no? Pero definitivamente ese es uno de los textos más populares y más interesantes. Hip hop es muy importante ahora. En esa época era muy importante sonar así porque implicaba que tú estabas en la vanguardia. Y definitivamente lo que piensan los escritores contemporáneos es que es una estrategia estética muy interesante, pero que se quedó simplemente en una estrategia estética que no logra ir más allá del texto, de la representación del texto, ¿no? Y sí, obviamente lo rechazan, muchos de ellos lo rechazan, y hablan de... Hay unos teóricos que hablan de estos textos como una especie de caricaturización del personaje negro, ¿no? En lo que se aporta hacia la música criolla, hay bastante el uso del cajón, que es conocido como una herencia cultural negra. Sí. El uso del cajón, y es muy usado en el... Y otros tipos de instrumentos y otros tipos de melodías, pero son implementadas en la música criolla y sigue hasta ahora. Así que se podría decir que es la mayor herencia de esa cultura negra, podría ser musical. Podría ser, pero también uno podría pensar que la resistencia es una forma de herencia, ¿no? Los movimientos sociales también es una forma, es un tipo de herencia africana, ¿no? O afrodescendiente, o afrocriolla, como quieran llamarla. No sé si haya venido de África o no. El hecho es que si uno revisa la historia, uno de los primeros países en liberarse de la colonia fue Haití, ¿no? Y lo que hacían los esclavizados en la colonia era construir pueblos de cimarrones, y cimarrones eran le ponían a los esclavos que huían de las haciendas donde los tenían trabajando, y construían pueblos y construían toda una civilización muy inclusiva, porque dentro de esos pueblos cimarrones también habían indígenas. Hay noticias de que habían muchas veces españoles allí viviendo con ellos. Entonces, sí, la música es importante. Así, yo creo que es innegable, digamos, esa relación entre la música y la descendencia africana, pero también hay que pensar en otros aportes y hay que tratar de buscar otros aportes, ¿no? Los Estados Unidos y también Latinoamérica, compartimos la historia de esclavitud y tal, pero obviamente será diferente la identidad afro entre aquí y allá, y no soy muy familiarizado con eso, y me parece curioso. ¿Podría comentar sobre eso? Sobre la diferencia entre la identidad afro-latinoamericana y la identidad afro en Estados Unidos. Sí. Bueno, es muy curioso porque realmente eso que llamamos identidad americana, afroamericana, para referirnos a la identidad de Estados Unidos, ha tenido mucha influencia latinoamericana. No sé si ustedes han escuchado el Schomburg Center, que queda en New York. Schomburg era un puertorriqueño que llegó a Nueva York y se dedicó a estudiar a todos los textos y culturas afroamericanas de los descendientes de los esclavos traídos a Estados Unidos, y fue un puertorriqueño el que más tenía conocimiento a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre esa cultura afroamericana.
al igual que Dubois, tal vez han escuchado sobre Dubois, que es uno de los intelectuales más importantes definidores de lo que llamamos identidad afroamericana. Muchos escritores, por ejemplo, no sé si han escuchado sobre Langston Hughes, del Renacimiento Negro, Harlem Renaissance. Por ejemplo, se va a Latinoamérica y tiene un montón de vínculos con Latinoamérica, y encuentra que Latinoamérica es la forma de definir esa identidad afroamericana. Que África es la conexión con África y con el tercer mundo. Llamemos el tercer mundo a los países no desarrollados, como ese fue otro término, otra categoría que salió en algún momento. Ellos se identifican mucho con esa tradición. Definitivamente hay un quiebre en algún momento en el que la identidad afroamericana, digamos, se vuelve una cosa un poco diferente, obviamente por las influencias que hay, las influencias diferentes que hay con la cultura anglosajona. Hay cambios de identidades allí, pero si vemos la relación que hay entre, por ejemplo, los cultos que se hacen en New Orleans, o la música de New Orleans, es una música muy similar a la que se hace en Latinoamérica. Es decir, que hay una relación muy cercana. Si se trazan las líneas, eso sería muy interesante, hacer un mapa como de comunicación y de comunicación cultural. Contemporáneamente, parece como si eso que llamamos identidad afroamericana se hubiera vuelto mucho más comercial y más grande, precisamente porque hay una fuerza de los medios de comunicación. Recordemos que Estados Unidos se expande no solamente a nivel territorial, sino a nivel comunicativo. Los medios de comunicación son súper importantes para expandir la idea de lo estadounidense, de lo americano, y las comunidades afroamericanas comienzan a ser muy representativas dentro de los medios de comunicación, y eso llega a Latinoamérica en algún momento. Comienza a generar diferentes tipos de identidades. En Latinoamérica tenemos hip hop, tenemos reggae, tenemos diferentes tipos de culturas urbanas que intentan tener como modelo la cultura afroamericana, pero al mismo tiempo, con los migrantes a Estados Unidos, tenemos ahora un movimiento muy fuerte que llamamos lo afro-latinoamericano. Al principio, como en los años, es que no podría trazar un momento específico en el que no hay una relación clara entre los afroamericanos y los latinoamericanos, pero digamos que entre los años 50 y 60 comienza un poco a dividirse a verse, digamos, como una división entre dos minorías, ¿no? Entre los latinos y los afroamericanos, que están intentando conseguir el reconocimiento de sus derechos. Entonces empieza como a haber una división, pero es una división un poco artificial y tal vez creada por algunos intereses que valdría la pena explorar, pero que si uno rastrea la historia, siempre ha habido una relación muy cercana entre los dos elementos. ¿Cuáles son las diferencias? Que la tradición latinoamericana es una tradición muy religiosa, católica, y eso ha permeado muy fuertemente la forma en la que los afrodescendientes han construido sus identidades. La religiosidad norteamericana es un poco más protestante, y eso también ha definido cuál es la relación entre lo afroamericano y esa religiosidad. Entonces, hay diferencias,
hay división supuestamente, pero lo que yo sostengo es que siempre ha habido una relación muy cercana. Lo importante es encontrar esos lazos, ¿no? Esos links. En toda la Centroamérica, en toda la región que llamamos Centroamérica, y es que cuando Estados Unidos interviene para construir el canal de Panamá, ya habían poblaciones afrodescendientes allí en Centroamérica, pero además lleva trabajadores jamaiquinos. Entonces esto causa, digamos que una segunda ola de transculturación, o sea, una segunda ola de mezcla entre sujetos negros antillanos de raíz anglosajona y sujetos negros de raíz hispánica. 15 Duncan es el producto de esa mezcla. El texto que escribe, que es Kimbo, es una novela y él utiliza un mito de la tradición, de una tradición africana que se extiende por todas las Américas. Es el mito de Anansi. En Estados Unidos también existe en New Orleans, que se llama Aunt Nancy, creo que es. Y es la historia de es un mito sobre un dios que tiene forma de araña, y como tiene forma de araña, entonces lo que hace es tejer arañas, tejer historias como arañas. Ese texto que escribió en 15 Duncan es un texto experimental en el que hay diferentes voces narrando un mismo evento, y un mismo evento es digamos que la evaluación de una persona. Él comienza en su novela diciendo que no todo es lo que parece, sino que todo es construido por lo que se dice. Y la novela es la construcción de un sujeto a partir de las voces de muchas personas. Entonces eso es interesante para ver la relación entre esa tradición africana, pero además esa tradición antillana que fue llevada a Costa Rica y es escrita en español, pensando en lenguas africanas o en inglés tal vez, no sé. Excelente. Pues me gustó la obra porque era diferente, y luego me gusta como él mismo, Kimbo, se comienza a cuestionar por las cosas que dicen, como uno dice que es una persona buena que no pudo haber raptado, no supe de qué se trata, porque lo estaban culpando, porque no es la obra completa. Envíen la lectura así para que se animen a leerla después. Razón. Para dejar el misterio. Sí, pero me gustó porque, como usted había mencionado, tiene diferentes perspectivas, y él mismo se comienza a cuestionar a sí mismo. Sí. Sí, por ejemplo, eso es una técnica narrativa que, si uno la ve desde el punto de vista europeo, la relacionan con los vasos comunicantes. Eso es una técnica narrativa, ¿no? en la que hay diferentes perspectivas y se relacionan unas con las otras. Pero él está haciendo su obra con base en una propuesta africana. Entonces uno puede empezar a decir, bueno, esa propuesta africana es otra herencia que podemos ver como elemento africano. Lo que pasa es que a veces, para continuar con esa discusión, a veces se representan las cosas de una forma particular y es imposible cambiar esa representación. Lo afrodescendiente se ha representado básicamente como la música, y es cierto, la música es muy importante, pero hay otras cosas. Salirse del evento de la música ha sido muy difícil, porque eso casi que es connatural al color también.